A raíz de una charla que hice hace muy poco en la Universidad Bernardo Higgins, invitada por el CECIT, se acerca una persona y me dice: profesora, yo fui alumno suyo hace tanto tiempo atrás y me hace tanto sentido escucharla que me gustaría ver la posibilidad de tener esta grabación para compartirla con mis estudiantes. Por lo tanto, esto está dirigido a ti, Luis, y voy a hacer lo posible por repetir lo que hice en la Universidad Bernardo Higgins. Voy a partir diciendo que la psicoterapia es una disciplina en construcción. ¿Qué significa eso? En 1900, a fines de 1800, aparece Freud, instaura la psicología desde la ciencia. Después viene Skinner. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos a Rogers con la psicología humanista, tratando de mirar de otra manera la psiquis, pero están todo el tiempo centrados aquí dentro del cerebro. Hacia 1960 y 70 aparece Bateson y la revolución de las teorías familiares que introducen el contexto, introducen lo sistémico. Un poco más adelante aparecen las terapias narrativas y hoy día, 2025, estamos en las terapias digitales. 125 años en la vida de una disciplina es poquísimo. La filosofía de donde nosotros emergemos lleva más de 2600 años. Y por otra parte, nos nutrimos de la medicina, que remonta a la Mesopotamia, 6000 años atrás. Voy a partir con un caso. Se trata de Jorge, 35 años, psicólogo de la línea organizacional, y Gabriela, de 34, arquitecto. Ellos me consultan hace un tiempo por problemas de pareja. Finalizada su terapia y como premio a ellos mismos, deciden regalarse un viaje a Río. Vuelven para una consulta de seguimiento y yo les digo cómo les fue. Y Gabriela dice: relativamente bien, me fascinó Río. Pero Jorge afirma: muy mal. ¿Qué pasó?, le pregunto. Habíamos llegado hacía como 4 días y fuimos testigos de la espantosa matanza ocurrida el martes 28 de octubre en Río de Janeiro. Gabriela relata que desde ese día a Jorge le costó disfrutar. Se obsesionó con los vuelos de vuelta y pasaba pegado al computador. Por supuesto, dice, eso me tocó a mí también, pero logré gozar de la playa, de la amabilidad de los brasileros. Nuestras vacaciones dejaron de ser lo que esperábamos. Ok, le digo yo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Bueno, Jorge dice que estamos muy bien como pareja, pero me gustaría trabajar con mi ansiedad. Trato de indagar qué pasó y no veo nada en el ámbito de pareja que me pudiese explicar lo que había pasado. Y cito a Jorge para más adelante. Pero me preguntaba todo el rato, ¿cómo pasó que los 4 días contentos se redujeron, desaparecieron y aparecieron los últimos días? Y Jorge se tiñó de angustia. Estaba sin respuesta. Indudablemente, los seres humanos somos seres biológicos, autopoyéticos, pero también somos seres sociales. En tanto mamíferos, necesitamos conectar con otros, necesitamos sentirnos aceptados, pertenecientes a algún o muchos grupos humanos. Por lo tanto, la biología y la psicología unen a la psicología.
la biología, nuestro mundo social, pero la biografía también está presente, no es separable. Pero lo interesante de esto es que tampoco es separable el contexto. Vivimos un mundo hiperconectado, saturado de información y donde pareciera ser que la prisa y el apuro nos estuviese persiguiendo. La historia de esta pareja se hace visible para ustedes cuando yo se las relato. Les cuento un cuento. Entonces describo los lazos entre los personajes, saco a relucir los contextos y les cuento quién es quién, qué rol juega en la historia, dónde transcurren los acontecimientos, qué hizo él o ella, qué hizo el otro a continuación. Y como en una pieza de teatro, cada personaje aparece ejecutando su papel. Surge la narrativa. La narrativa no existe, es una metáfora que fue inventada en los años 90 por White y Epson. Es una historia hilada, con sentido, organizada sobre la base de conectores lógicos y de secuencias temporales, que está sustentada en las experiencias vividas y en la interpretación biográfica de alguna vivencia experimentada por la persona. En el dominio de pareja, revisaba y revisaba lo que yo había escrito y no lograba entender. Por lo tanto, escuchando que Jorge me pidió que quería trabajar él, traté de entender qué experiencia o vivencia pudo estar presente en la interpretación que hizo del episodio tan poco feliz que vivió en Río. Desde mi incursión a este tiempo en la biodanza, me di cuenta que la biodanza transita o diferencia entre vivencia y experiencia. Gadamer decía, una vivencia no solo se recuerda porque se vivió, sino que el hecho tuvo un efecto emocional tan particular que le confirió un significado duradero. Les dejo la referencia de Gadamer. Las vivencias, cuando las vivimos, nos inundan. Al relatarlas, las interpretamos e incluimos en nuestra biografía. Es decir, las relatamos desde cómo entendemos lo que nos pasó y la transformamos en una experiencia. Por lo tanto, yo podría decir que la experiencia se diferencia de la vivencia en que la experiencia, al relatarla, se incluye en la biografía. Traducir una vivencia, ponerla en palabras, es muy difícil, porque el lenguaje hablado siempre nos queda corto. Para hacerlo comprensible, ya sea para mí misma, para otro u otra, lo narramos. ¿Y desde dónde nos narramos? Desde nuestra biografía. Entonces esa niña podría el día de mañana decir, fui maltratada o violentada. Nuestras experiencias se interpretan a la luz de nuestra socialización. Empezamos a interpretar el mundo desde que nacemos. Nuestras redes conversacionales primarias, que son la familia, la escuela, los amigos, los vecinos, etc. Y sin darnos cuenta, nos empezamos a poner un lente interpretativo de cómo entendemos el mundo. Y cómo entendemos el mundo está relacionado con nuestra socialización. Por lo tanto, esos anteojos están teñidos de nuestro mundo emocional, pero también de cómo interpretamos la realidad. Humberto Maturana decía, no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar
u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Las emociones, un tema complejísimo. William James fue magistral en cómo lo describió. Se dan corporizadas, emergen desde todo el cuerpo, decía Francisco Varela. Y Heidegger nos dice, nos abren el mundo. Si yo les pidiera a cualquiera de esas personas que puse en esa lámina que nos contaran su experiencia, nos van a relatar cosas distintas. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta en una experiencia, la experiencia, cómo la o lo significó y cómo la relata, desde dónde la relata. Y por supuesto aparece en el lenguaje. Pero nunca podemos traducir todas las aristas presentes de una experiencia en un relato de un lenguaje como el nuestro. Pero sí tenemos como terapeutas que tener una idea de lo que es experiencia, lenguaje y emociones. Ahora habría que preguntarse, ¿qué nos lleva a traducirla en experiencia y luego en una narrativa comprensible para él y para mí? ¿Cómo decidimos qué privilegiar al relatárnosla? La conciencia, cómo percibimos lo que nos pasó, juega un rol importante. Yo seguía intrigada por el relato de Jorge y decidí revisar las investigaciones actuales sobre la conciencia. Y me encontré con cosas interesantes. ¿Qué cosas son interesantes? Cuando nosotros relatamos una experiencia, nuestra conciencia juega un rol. Hay ciertas áreas del cerebro que se iluminan. Fíjense que en el 2025 todavía no sabemos cómo es que se iluminan ciertas áreas del cerebro para significar una experiencia y hacerlas conscientes, porque algunos las significamos o se nos ilumina a lo mejor el lóbulo frontal y a otros el lóbulo occipital. Mire qué interesante. Las teorías más aceptadas hoy día son la teoría del espacio global integrado, que habla que se ilumina el cerebro, voy a llamarlo así, prefrontal, y la teoría de la información integrada, que pareciera ser que es el lóbulo occipital. Pero ninguna logra explicar completamente cómo surge la conciencia. Las investigaciones están abiertas y en expansión, con más de 200 teorías hoy en día. Creo que son 225. Yo seguía curiosa y no me explicaba totalmente lo que pasaba. Yo no podía meterme en el cerebro de Jorge. Y entonces recordé los estudios de Daniel Kahneman sobre cómo tomamos decisiones. Recuerden que Daniel Kahneman, por si no se lo conocen bien o no lo tienen en la memoria, fue premio Nobel 2002, psicólogo, cognitivista, pero fue premio Nobel de Economía. ¿Y qué planteaba? Que tomamos decisiones básicamente con dos sistemas. Con un sistema intuitivo, que es rápido, emocional, asociativo, intuitivo, automático, y opera con poco o ningún esfuerzo consciente. Fíjense que el 90 al 95% de nuestras decisiones se toman con ese sistema, que es distinto del sistema racional, que tomamos las decisiones en forma lenta, lógica, y requiere un gran esfuerzo de concentración. Pareciera ser que Jorge se asustó inmediatamente sin reflexión. Por lo tanto, lo que le pasó tuvo que ver con su sistema intuitivo. ¿Qué recordó Jorge? ¿Cómo le pasó? Recordar no es regresar al pasado, sino que es reactivar los estados emocionales que lo configuraron. Así, el presente se entrelaza con la emoción de lo vivido, decía Siegel.
Por lo tanto, es el pasado recordado. Me parece interesante ese libro de Siegel. Pero ¿cómo 3 días opacaron los 4 primeros días? Y me volví a acordar de Daniel Kahneman en su precioso libro Pensar rápido, pensar despacio. ¿Qué decía en ese libro Kahneman? No hay que olvidarse de la regla de peak end. Las personas no juzgan una experiencia basándose en promedio de sus momentos recordados, sino en 2 puntos específicos. El momento de mayor intensidad emocional, positiva o negativa, y el final. ¿Qué recuerdo gatilló en Jorge la experiencia vivida? Francisco Varela sostenía que la memoria no reside solo en el cerebro, sino que está en todo el cuerpo. Es lo que él llamaba la cognición corporizada, embodied cognition. Pareciera ser que el rol del cerebro es procesarla. Por lo tanto, experiencia, lenguaje y emoción, junto con la memoria, tenían que estar claros para mí en lo que le estaba pasando a Jorge. Revisaba su ficha y seguía sin saber por dónde continuar. Hasta que, conversando con un joven a quien superviso, me dice: profe, ¿se fijó que el abuelo nació el mismo año que usted? Y ahí me recordé de la importancia que tuvo para Jorge en su formación su abuelo. Jorge tenía un abuelo muy cercano que había sido militar, suboficial en la época de la dictadura. Sus redes fueron importantes en esos momentos. A los relatos de ese abuelo estaba lleno de emociones, centrados en cómo Chile cambió de un momento a otro, que marcaron no solo la biografía del abuelo, sino también la de Jorge. Pero miren qué interesante, la mía también. Yo me recordé de ese martes medio nublado, cuando a las 11 de la mañana nuestro país cambió. Aparecieron los mandos y todas aquellas personas, o muchas de aquellas personas que formaban mis redes sociales, pasaron a estar en bandos. Entendí lo que le había pasado al abuelo y entendí a Jorge, porque es una manera muy difícil de explicar. Cuando yo lo relato, yo siento que nadie me entiende. Lo vivido en Río llevó a Jorge a sentir que todo podía cambiar rápidamente, repentinamente, sin posibilidad de predecir. Y podía tener que quedarse meses en un país que no era el suyo, como le pasó a su abuelo, que quedó por meses en Coyhaique sin poder ir al entierro de una prima muy cercana. Los seres humanos somos seres multidimensionales en nuestro vivir y convivimos en muchos sistemas sociales, configurando distintas formas de interpretar el mundo. Trabajando lo que ocurría en la historia de pareja, no me había detenido suficientemente a tener presentes los ancestros de Jorge. Me focalicé en la pareja y los abuelos me habían quedado en una nebulosa. Y con lo que me dice mi alumno supervisado, me vienen a la memoria con una fuerza increíble. Y me doy cuenta que eso había quedado oculto. El dominio de existencia del abuelo no lo había tenido presente. Cuando nos encontramos haciendo terapia, nuestras biografías, cómo se hacen las cosas, nuestras emociones nos saltan al primer plano y van emergiendo en la conversación terapéutica. Vamos codeterminando el relato.
Ahora, estamos siempre anclados en nuestra socialización, cómo se hacen las cosas, y traemos al presente los recuerdos de experiencias vividas en distintos dominios de existencia, porque nosotros construimos narrativas para distintos dominios de existencia. Yo sé cómo comportarme como abuela en mi familia, pero también sé cómo comportarme con mi pareja, que es distinto, o con mis amigos. Y cada uno de ustedes sabe que tiene distintos sistemas conversacionales. Los sistemas conversacionales dan lugar a lo que Maturana llamó dominios de existencia. Y es interesante porque la realidad no la significamos como una unidad, no es una foto, es una imagen en movimiento. Y entonces somos cada uno de nosotros distintos, estando en pareja, siendo padres o madres, estando con las familias de origen, en el trabajo, con los hermanos y hermanas, con los amigos. Desde las distinciones, en esos dominios de realidad actuamos, experienciamos, significamos, recordamos e interpretamos. Desde ahí narramos. Con los compañeros, frente a las autoridades, los amigos, si me junto con mis amigas del colegio, si estoy en las redes sociales, etcétera, etcétera. Las narrativas nacen cuando aprendemos a hablar, a movernos en el mundo. Y aprendemos que algo se hace de determinada manera, en cierto escenario, quiénes lo hacen o lo deberían hacer, cómo se hace, qué emociones están permitidas, para qué. Empezamos a cargar nuestras mochilas de cómo se hacen las cosas. Piensen ustedes cómo se lavan los dientes. Les aseguro que es distinto que cómo lo hago yo. Y ni nos cuestionamos. O con qué comemos. Comemos con tenedor. Y fíjense que hay lugares donde yo he estado que se come con la mano. La terapia narrativa no es un paradigma único y es confuso. Está la comprensión narrativa sistémica a la que me adscribo, está la de White y Epson, que no es la mía, aunque siempre me confunden, están las narrativas posracionalistas, las estratégicas, las orientadas a las soluciones, los coaching narrativas y tanto más. Son formas distintas de trabajar terapéuticamente. Jorge y Gabriela estaban de alta en su dominio de existencia pareja, donde trabajé sistémicamente. Pero el episodio de Río llevó a Jorge a la necesidad de honrar la lealtad con su abuelo. Me trajo a la memoria ese maravilloso libro, La presencia de la ausencia, de Carlos Slutsky, donde habla de muchas veces tener que conversar con lo que él llama los fantasmas, que también nos acompañan. Yo les aseguro que ustedes son aún muchos muy jóvenes, se van a acordar, si tus abuelos están muertos, de sus abuelos cuando yo les hable de esto. ¿Cómo surge un problema psicológico trabajable desde mi mirada sistémica narrativa? Algún acontecimiento que no esperábamos que pasara, de cómo se hacen las cosas, pasa. Y entonces emerge una emoción, una explicación, producto de algo distinto que pasó en algún dominio de existencia. Puede que desencadene recuerdos de experiencias pasadas, pero es el presente el que le da sentido a la consulta. Los dominios de existencia son importantísimos para nuestra terapia desde mi modo de entender. Jorge sintió que tal vez no podrían volver. Ese era su porqué ahora. Porque lo escuchó tantas veces del relato de su abuelo. Y esa explicación lo hizo sentir que no tenía posibilidades de volver rápidamente y lo angustió. Un problema es algo que la persona distingue como problema. La persona nunca es el problema. Y lo distingue como problema dado que no esperaba que pasara como pasó, de acuerdo con cómo aprendió que se hacen las cosas. Nunca accedemos al problema. Accedemos a una narración, producto de cómo se hacen las cosas, y lo que hacemos es escuchar desde la biografía del paciente
por supuesto desde mi biografía, aquellos elementos de la experiencia que quedaron ocultos en su narración. Los eventos extraordinarios, hablaba White y Epson. Por lo tanto, yo digo primero la co-construcción del problema. Después, el dominio de existencia, donde se aloja el problema, la narración que no esperaba que pasara como pasó. No es la teoría previa la que nos interpela, es la co-construcción del problema. Vivimos una época compleja, como tan bien la describe Byung-Chul Han, no solo por la crisis de la narración, sino que estamos orientados a la sobreexigencia, al tú puedes, a la falta de sentido, a la prisa, a la necesidad de tener éxito que nos agota. Y también tenemos un exceso de información, pero información estadística, que muchas veces nos hace olvidar dónde están las personas. La psicoterapia requiere detención, tiempo, escucha atenta de la biografía de quien nos consulta, también la nuestra, centrándose en lo que las personas quieren mantener y lo que las personas quieren cambiar. Narramos nuestra vida contando muchas historias. Hay muchos personajes importantes que forman parte de nuestra maravillosa existencia. La historia surge desde una premisa previa: cómo se hacen o deberían hacer las cosas. Nuestra socialización incluyó redes conversacionales diversas, diversos dominios de existencia. Cuando nos atrapamos, pidamos ayuda a otros, a otras, a libros, a investigaciones, a lo que sea, pero abrámonos a encontrar otros dominios de existencia que tal vez no estábamos viendo, como me pasó a mí. Los terapeutas no somos seres iluminados. Muchas veces se nos pasan fenómenos en los que no nos detuvimos suficientemente, a lo mejor por el apuro, a lo mejor por quererlo hacer bien, o a lo mejor, no sé, tantos a lo mejores. Muchas gracias, espero que esto les haya sido útil y nos veremos en una próxima oportunidad cuando yo sienta o alguien me interpele a contarles alguna historia que nos vuelva a fascinar con esta fascinante profesión. Muchas gracias.